Aquí estamos otra vez con el nuevo enlace latinoamericano-europeo. Hola y buenas noches en Ecuador y en nuestra América Latina. Buenas noches aquí en Europa y cordiales saludos a quienes nos acompañan conectados, conectadas en Zoom, en Facebook Live y en todos los medios digitales que nos retransmiten. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo de L que hace posible este encuentro. Soy Elizabeth Sáenz y los saludo desde Colonia, Alemania. Cordial saludo a nuestro ponente de hoy, Thomas Becker, con quien conversaremos sobre la resistencia ante la prensa hegemónica y persecución política. En la moderación de hoy nos acompañará la compañera Jenny Bush desde Londres, Reino Unido. Conozcamos pues un poco a Thomas Becker. Él nació en Kansas City, Missouri, Estados Unidos. Actualmente vive en algunos lugares del mundo, en Cambridge, en Reino Unido, en Massachusetts, en Estados Unidos, y en La Paz, en Bolivia. Es un destacado abogado de derechos humanos, activista político y músico. Su carrera abarca una amplia gama de logros en la lucha por la justicia y por los derechos humanos en todo el mundo. Thomas se graduó en la prestigiosa Facultad de Derecho de Harvard, donde forjó su compromiso con los derechos humanos. Como abogado, fue fuerza impulsora detrás del caso Mamani versus Sánchez de Lozada, un hito en la historia de los derechos humanos en Estados Unidos, pues fue la primera demanda presentada por los indígenas bolivianos contra un jefe de Estado en vida por violaciones de derechos humanos. Por más de una década, trabajó estrechamente con los sobrevivientes de la masacre sucedida en Bolivia, llamada Octubre Negro, y formó parte del equipo legal que responsabilizó a 7 funcionarios de gobierno por el genocidio ante la Corte Suprema de Bolivia. En Estados Unidos, obtuvo un histórico veredicto de un jurado por un valor de $10 millones como reparación para las familias de las víctimas de aquel Octubre Negro, siendo esa la primera vez que se responsabilizó a un expresidente en vida ante un tribunal estadounidense por las violaciones a los derechos humanos. Pero no solo en Bolivia. Él llevó a cabo investigaciones en la India, el Sáhara Occidental, documentó crímenes de guerra en Líbano, Palestina e Israel. Expuso grupos paramilitares en América Latina, investigó feminicidios y desempeñó un papel crucial como guardaespaldas no violento para las guerrillas zapatistas en México. También Thomas es un talentoso músico y compositor, reconocido como el abogado rockero. Ha sido baterista y guitarrista en diversas bandas alternativas y ha realizado giras en todo el mundo, compartiendo escenario con artistas de alto calibre, como Eminem, como The Smashing Pumpkins y Jane's Addiction. En lo personal, él también es un experimentado alpinista y escalador. Alcanzó incluso la cumbre del monte Everest en el año 2019. Dicho esto, le paso la palabra a Thomas Becker, recordándole que tiene 20 a 25 minutos para su ponencia y luego pasará a responder las preguntas que surjan aquí en el Zoom, en Facebook o en los medios digitales activos. Bienvenido, Thomas. Adelante. Bueno, muchas gracias, compañera. El bio que has presentado es súper. Tengo que cambiar mío. Has hecho tu investigación, es muy impresionante. Bueno, gracias por la invitación bueno, lo siento, soy gringo, por eso mi acento a veces es más o menos. Hablo español más o menos. No hablo aymara, lamentablemente, pero voy a intentar. Ojalá pueda hablar bien. Y quiero enfatizar algo antes de hablar, porque, bueno, soy gringo, como he dicho, es muy claro, soy gringo. Yo no soy boliviano. Puedo hablar de mi experiencia en Bolivia, pero quiero enfatizar que soy gringo, que soy una persona que ha tenido la oportunidad de compartir con los bolivianos, pero yo no soy experto de Bolivia, ¿no? Algo que me frustra mucho es que los gringos siempre dicen, soy experto de Bolivia, es muy colonialista, y yo no soy boliviano, yo no soy experto de Bolivia, pero he vivido en Bolivia casi 2 décadas y he compartido con mis compañeros en Bolivia.
eh, pero yo no soy boliviano, entonces esta es mi experiencia como un gringo en Bolivia. Eh, y bueno, entonces voy a hablar un poquito sobre la situación, como has mencionado, un par de cosas, dos temas, la persecución política, la prensa hegemónica y violencia estatal en Bolivia, pero también la resistencia en el país, que ha sido muy lindo, muy importante. Y yo quiero hablar sobre, por lo menos comienzo con el tema del golpe de Estado en Bolivia en 2019, porque yo creo que puede servir como una ventana a estos dos temas. Y también yo creo que es muy importante hablar del golpe porque, bueno, un par de razones. Las condiciones que existen ahora en Bolivia son iguales. El colonialismo, el racismo, el autoritarismo, neoliberalismo, la misma explotación que hemos visto en 2019 existe ahora. Los mismos grupos paraestatales existen ahora. Las mismas fuerzas bueno, fascistas que existían en 2019 todavía existen en Bolivia. Entonces, las condiciones son iguales, pero también el golpe fue muy importante porque yo creo que es bueno, ¿cómo se dice en español? Como una prueba de tornasol, más o menos, de los golpes que pasan en América Latina ahora. No estamos viendo, bueno, los golpes de 2000, de las 70s, como un militar, como Pinochet, con su bigote y camuflaje, no existen ahora. Es otro tipo de golpe, es como un golpe light, un golpe suave, que fue muy exitoso en 2019. Entonces es importante hablar de estos temas porque estamos viendo movimientos similares en Perú, en Argentina, con Milei, Bolsonaro en Brasil, y hemos visto otros ejemplos de golpes similares, como Castillo en Perú, Dilma en Brasil, Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay. Entonces yo creo que puede servir para, bueno, es una ventana de lo que está pasando en toda América Latina, yo creo, ahora. Y también es importante hablar de este tema porque Bolivia ha tenido más golpes de Estado que cualquier país en el mundo. En los últimos 200 años han tenido 191 uno golpes o transiciones no democráticas. Es muchísimo. Es un problema en Bolivia, es un problema en las Américas. Y es un problema que la verdad es los gringos han participado en estos golpes. Entonces, yo creo que es importante hablar de este tema, si está bien. No sé si quieren, si hablo directamente sobre estas cosas o si quieren preguntarme cosas, depende de ustedes cómo funciona. Bueno, normalmente tenemos un espacio como una ponencia, pero si quieres podemos hacerlo un poquito más interactivo y podemos empezar la conversación a lo que tú veas que es conveniente. No, depende de ustedes. Yo puedo hablar del golpe o puedo comenzar con el golpe Hagamos y eso, comencemos con tenemos el una grupo conversación y de ahí después. empezamos la conversación, porque es muy importante, he visto algunas de tus entrevistas y me parece que la idea que tú tienes de esto, que las dictaduras ya no son como antes, es bastante importante porque se ha visto duplicado o replicado a través de Latinoamérica. Y yo pienso que es importante que la gente se dé cuenta de que estamos viviendo en una época donde ya no nos vienen a conquistar con cañón, con armas, sino que es una cosa más suave de la prensa y la influencia. Entonces, sí me gustaría que toques en ese tema. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, lo siento, pero voy a robar un minuto para dar un poco de contexto de Bolivia porque es muy relevante y no sé si, bueno, ustedes saben mucho de Bolivia o poco, por eso voy a dar un poquito de contexto. O las cosas más importantes, que Bolivia es el país más indígena en las Américas. Entonces, hay varias estadísticas, pero generalmente las estadísticas muestran que 2/3 son indígenas, Aymara, Quechua, Guaraní, varios grupos indígenas. Históricamente, desde el principio del colonialismo, los españoles han, bueno, tomado el poder en el país, han controlado el país. Estoy hablando de los recursos naturales. Eso, el país más pobre, ha sido el país más pobre por muchos años, pero también es un país muy rico, ¿no? Tiene recursos, bueno, las reservas de litio más grandes en el mundo, tiene la reserva de gas, segundo más grande en Sudamérica, tiene plata, oro, todos los minerales tiene.
Eduardo Galeano escribió sobre Potosí, las minas en Potosí, que fue la ciudad más rica en el mundo durante el colonialismo. Y él dijo que puedes construir un puente desde Potosí hasta España con toda la plata que ha sacado los indígenas en Potosí. Si hablan con los compañeros indígenas en Potosí, dicen, sí, sí, puedes construir este puente, pero con los huesos de los indígenas que han sacado la plata para los españoles. Entonces, tiene muchos recursos naturales, pero la pobreza es muy extrema, tiene una pobreza, la pobreza más grande en Sudamérica. Pero esto cambió en 2006 con Evo Morales. Él fue el primer presidente indígena en el país. Su primer gobierno tenía, creo que 15 de 17 personas eran indígenas, que fue un escándalo para las élites del país. Él nacionalizó muchas industrias, o por lo menos tomó 50.1% para que Bolivia pueda controlar sus recursos naturales. Esto fue un dolor a las élites que históricamente han controlado el país. Entonces, desde el primer día de Evo Morales, han tratado de sacar Evo. En 2019, ellos tenían éxito. Y una de las cosas muy importantes que utilizaron es la narrativa del fraude. Y menciono esto porque hemos visto esto. Bolsonaro dijo que hubo fraude. Trump también. Todos los líderes a la derecha, o muchos líderes de la derecha, usan este herramienta, esta arma para deslegitimizar a las personas que ganan las elecciones. Entonces, dijeron que hubo fraude, que al principio fue una conspiración, pero la OEA, la Organización de los Estados Americanos, estaba en Bolivia y dijo, sí, hubo fraude basado en un error total. En Bolivia, para ganar las elecciones, tiene que tener una mayoría. Si no tienes una mayoría, necesitas tener 40% del voto y ganar con 10% más que la persona en segundo lugar. Y lo que pasó en el día de las elecciones, Evo Morales tenía 40 y pico por ciento, no recuerdo exactamente, y ganaba con 8 punto algo por ciento. El siguiente día subió a más que 10%. Y la OEA dijo, oh my gosh, fraude, hay fraude. Pero es muy claro, si han visto las elecciones anteriores en Bolivia, siempre cuando llegan el voto de las comunidades rurales, suben los votos para el candidato indígena. No es una sorpresa, ¿no? En los pueblos rurales, casi 100% de la población es indígena. Ellos votan al candidato indígenas. Entonces, han subido en cada elección en los últimos años, pero ellos dijeron esto y inmediatamente la gente fue a la calle y comenzaron unas marchas violentas que no hemos visto en la historia democrática de Bolivia. Y pasó un golpe. Y yo voy a explicar por qué es un golpe, porque como has mencionado, compañera, es muy relevante de lo que hemos visto en otros países y ha servido como un mapa para otros grupos fascistas, grupos autoritarios. Fue un golpe porque lo que pasó es sacar a Evo Morales. Y lo siento, voy a hablar de los temas más interesantes, pero voy a ser muy abogado por un momento, porque es importante entender por qué es un golpe de Estado. En Bolivia, 4 personas pueden ser presidente. El presidente, el vicepresidente, presidente del Senado, presidente del Congreso. Los 4, todos recibieron amenazas directas de violencia, y no violencia abstracta. Quemaron la casa de Evo Morales, quemaron la casa, destruyeron su casa, destruyeron la casa de la hermana de Evo Morales. Hay videos que pueden ver en línea donde grupos de choque atacaban a la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, el presidente del Congreso. Grupos de choque secuestraron a su hermano, torturaron a su hermano y dijeron, si tú no renuncias, vamos a matar a tu hermano. Entonces, él dijo en la tele, estoy renunciando para salvar la vida de mi hermano. En ningún mundo es una transición legal, ¿no? Estos
cuando una persona renuncia bajo de violencia como esto, no es válido, ¿no? No importa si es izquierda o derecha, es una ley internacional que no puedes forzar la renuncia por violencia como esto, pero todos renunciaron bajo de presión violenta. También secuestraron a otros miembros del partido de Evo Morales, el MAS. Yo soy el abogado de una mujer que es senadora Patricia Arce. Eh, Secuestraron a Patricia. Hay videos horribles que pueden ver en línea. Estaban en todos los periódicos grandes en el mundo porque detenieron a esta mujer, eh, a, torturaron a esta mujer frente de las cámaras y han hecho esto a muchas personas. Otra cosa muy relevante es líderes de la oposición pagaron a las fuerzas estatales para forzar la renuncia de Evo Morales y su gobierno. Y no hay debate sobre esto. Han dicho esto frente de cámaras. Hay un miembro de la oposición, Luis Fernando Camacho, que era parte de un grupo paraestatal, la Unión Juvenil Crucenista, que pueden ver videos donde están haciendo el saludo del nazi. No son un grupo muy anti-indígenas, muy abiertamente racista. Este líder dijo en la tele, dijo en cámaras, diciendo que él dijo que él pagaba a los policías a mutinar para forzar la renuncia de Evo. También él dijo que él y su papá negociaron con los militares para forzar la renuncia de Evo. Y la persona que estaba en cargo de esta negociación, desde el lado de las fuerzas estatales, es Luis Fernando López, que fue nombrado ministro de Defensa del gobierno ilegal del golpe. Entonces, y Camacho ha dicho también en la tele que su premio por su papel en el golpe es que fue nombrado ministro. Entonces, estaban abiertos sobre su transición ilegal. Y ellos habían nombrado una mujer, Janine Áñez, que la verdad no es muy conocido en Bolivia, no era muy conocida, excepto ha tuiteado cosas muy racistas, que los indígenas, sus costumbres son satánicos y cosas como esto. Entonces, su partido tenía 4% del voto en 2019, ella fue la única senadora de su partido, pero un grupo de civiles decidieron que iban a nombrar Áñez. Entonces, como he dicho, en Bolivia hay 4 personas que pueden ser presidente. Después de esto, la asamblea tiene que decidir ahora qué hacemos. Pero en vez de hacer esto, un grupo de miembros de la oposición con el embajador de Brasil, de Bolsonaro, con un miembro de la Unión Europea, con la iglesia, decidieron que iban a nombrar a Áñez. Y nombraron a esta mujer que no fue legítima. Y ella tomó poder. En su semana, la primera semana de su gobierno, ella estaba en cargo de 2 masacres, el 14 de diciembre y el 19 de noviembre y el 19 en Sacaba y Zancata. Yo estaba en Sacaba el día de la masacre. Yo vi la sangre, las balas, estaba con las familias. Fue una masacre total. Todos que murieron, 100% de las víctimas, estoy incluyendo los heridos y los muertos, son indígenas, son manifestantes. Literalmente ningún policía, ningún soldado recibió un impacto de bala, nada. Fue una masacre total en Sacaba, igual en Zancata. Pero el discurso del gobierno fue, ellos disparaban entre ellos, los manifestantes son responsables, Evo Morales es responsable, no importa que Evo estaba en Argentina, no estaba allá, pero han culpado a las víctimas. Y esta violencia fue muy exitoso porque no solamente atacaron a la gente, no usaron varias tácticas para reprimir a la gente. Primero, eh, ellos atacaron a los miembros del gobierno del MAS. Entonces, en diciembre, un mes, 2 meses después del golpe, habían 100 políticas del MAS en cárcel, 600 bajo de investigación por cargos de sedición, terrorismo, pero también las personas que tenían una relación a los políticos. Entonces, no solamente
los políticos, pero estoy hablando de, por ejemplo, el asistente de Evo Morales, que no asistente político, asistente personal, la persona que organiza su cita de cortar su cabello o va a la lavandería, cosas como esto. Él fue a cárcel con cargos de terrorismo. Yo estaba con él en el cárcel entrevistando sobre lo que pasó. La niñera del ministro de Defensa, también una mujer, una abuela, fue detenido porque por su relación medio profesional con un político. Fue una represión que nunca he visto en la historia de Bolivia, o por lo menos en las 2 décadas donde he estado en Bolivia. Yo recuerdo, yo tengo unos amigos que han perdido sus familiares durante las dictaduras, perdieron sus esposos, fueron desaparecidos, y me dijeron, tenemos más miedo ahora en Bolivia que en la dictadura, porque por lo menos durante la dictadura el mundo sabía que es una dictadura, pero en Bolivia fue algo diferente. Tenía una cara más, como he dicho, un golpe suave. No es un Pinochet, es una mujer como Áñez, una mujer rubia, media blanca, media delicada, que tenía otra cara. Y el mundo no sabía lo que pasaba, lamentablemente. Eh, este gobierno también atacaba a los que trabajan en temas de derechos humanos, el defensor del pueblo. Los defensores del pueblo recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana porque recibieron muchas amenazas del gobierno. Había una lista de terroristas. Me pusieron en la lista de terroristas porque yo trabajo en temas de derechos humanos. Eh, y atacaron a los medios de comunicación en varias formas. Por ejemplo, cerraron los medios que criticaron al gobierno, cerraron, por ejemplo, 53 radios indígenas en Bolivia, eh, detenieron a periodistas que criticaron al gobierno, pero no solamente los periodistas. Como he dicho, lo que hizo este gobierno fue tan extremo. Si tienes una relación pequeña, esto fue suficiente. Entonces, yo estaba en cárcel con una persona, Oreste Sotomayor, que literalmente solamente era el dueño del dominio del sitio de web que ha criticado Áñez. Entonces, no escribió un artículo. Otra persona escribió un artículo criticando al gobierno de Áñez, pero él era dueño del dominio, entonces él fue a cárcel para sedición. También estoy hablando de una persona, Mauricio Jarra, que solamente por sus grupos de WhatsApp, donde dijo es una dictadura ahora y lo que pasó en Sacaba fue masacre, ellos detenieron a esta persona con cargos de sedición y terrorismo digital, porque usaba WhatsApp para criticar al gobierno. Entonces, atacaron a los medios como locos, pero también controlaron los medios, no solamente en Bolivia, y esta es una cosa muy importante, y por qué han tenido tanto éxito. Han tenido mucho éxito internacionalmente porque pagaron a grupos en los Estados Unidos em, como lobby groups, un grupo que se llama CLS Strategies. Ah, pagaron para compartir fake news. Entonces, CLS Strategies, una persona ya que estaba supuestamente en cargo de esto, Mark Fierstein, es asesor de Biden, trabajaba en el gobierno de Obama y tiene estos contactos. CLS Strategies fue la primera empresa castigado por Facebook en los Estados Unidos por usar cuentas falsas y compartir información fake news. Entonces, fueron castigados por hacer esto, pero Áñez pagó a esta organización en los Estados Unidos para pintar otra cara del golpe. Y han tenido mucho éxito. En su primera semana, la Comisión Interamericana vio que han visto más que 1 millón hashtags de no es golpe y Evo fraude en la primera semana del golpe de Estado. Entonces, han usado fake news mucho internacionalmente para controlar la narrativa. Y también detenieron a personas simplemente por ser indígenas, ¿no? Si eres una persona indígena, si pasas por un barrio élite o mestizo gringo, vas a cárcel y eres sedicioso. Eh, entonces he hablado mucho de la represión, la persecución política, pero quiero hablar
porque para mí la cosa más importante en esta historia sobre la resistencia. Y no voy a hablar mucho más porque quiero tener conversación con ustedes, eh, pero lo que es muy bonito es que en un año, en 11 meses, el pueblo boliviano recuperó la democracia. Y hizo esto en una forma no violenta. Entonces, el gobierno trató de detener, amenazar, atacar los líderes de los movimientos sociales, pero lo que es muy interesante de Bolivia es un país muy horizontal. Entonces hay líderes, pero la verdad es, los líderes son las bases. Y eso es basado en la forma de organizar en los pueblos. Los pueblos son muy horizontales, tienen sus maikus, sus líderes de la comunidad, pero esta cambia cada año. Y y las bases deciden qué hacen. Y la estructura de organizar en Bolivia es muy, bueno, desde la perspectiva política, muy anarcosindicalista. Es que las comunidades deciden en sus barrios, manifestamos sí o no, y todos deciden juntos. Y hay un representante de este subbarrio que va a la reunión del barrio donde deciden sí o no. Y esto pasa como un pirámide arriba. Entonces, no hay líderes, los líderes son de las bases. Entonces, trataron de detener, trataron de atacar a los líderes de los movimientos sociales, pero no podían porque hay literalmente millones de personas que son líderes en los movimientos en Bolivia. Entonces, durante este golpe, las personas fueron a las calles y esto fue durante la pandemia, durante momentos muy difíciles, pero decidieron que iban a manifestar, iban a sacar este gobierno y iban a forzar elecciones. Y algo muy interesante, y es un ejemplo de las bases y el poder de las bases, es que Evo, que estaba en Argentina, Evo y el liderazgo del MAS dijo, nada, mejor no manifestar. Y los movimientos sociales dijeron, no, es importante, tenemos que manifestar. Y manifestaron y forzaron elecciones. Y había elecciones un año después del golpe de Estado y el MAS, el gobierno de Evo, ganó con 55%, doble el candidato en segundo lugar, que fue una... Mi opinión es no sobre el candidato, esto fue un mensaje muy fuerte, un voto contra autoritarismo, contra racismo, contra la represión, para mostrar que vamos a resistir. Entonces, en 11 meses, casi un año, recuperaron la democracia y ahora, bueno, estamos en un Bolivia que tiene muchos problemas y complicaciones y muchos actores que estaban involucrados en el golpe y todavía están organizando, pero como he dicho, los movimientos sociales tienen un poder que puede resistir y ha mostrado que tiene más poder que los fachos que han tenido poder en Bolivia. Qué interesante, en verdad, oírte hablar así tu vivencia del golpe, porque para muchos de nosotros que hemos estado fuera, obviamente de Bolivia, pero más aún fuera incluso de Latinoamérica, hemos tenido una versión diferente de los hechos. Muchos de los ecuatorianos y los latinoamericanos fuera del continente, incluso pensamos en algún momento que sí hubo fraude electoral, porque la OEA, como tú dices, lo confirmó muy rápidamente. Entonces, para muchas personas que tal vez no siguieron el evento, la narrativa era exactamente como tú lo has descrito, fraude electoral por Evo Morales. Y me acuerdo incluso la prensa publicó esto en todos los periódicos, en todos los idiomas del mundo. Entonces estábamos bastante cegados inicialmente acerca de lo que estaba pasando en realidad, ¿no? Sí, y hablando de este tema, quiero mencionar una cosa porque yo tengo amigos que trabajan en estos temas y contactaron a la OEA para decir que tienen la persona que estaba en cargo de esta investigación de la OEA y un amigo de esta persona que hizo la investigación escribió a la OEA o a esta persona para decir, esto fue un error. Y la persona más o menos dijo que sí, yo sé, pero es demasiado tarde cambiar el camino. Entonces, continuaron con esta narrativa porque fue una vergüenza, porque hicieron algo que más o menos fue el fuego que explotó el país. Entonces, han tratado de, bueno, continuar con este discurso, pero hemos visto varias investigaciones, no de, bueno, la verdad es no de fuentes
izquierdistas o socialistas del Washington Post, del MIT, Massachusetts Institute for Technology, New York Times, han hecho investigaciones sobre este tema del fraude y han dicho que hubo errores de la OEA y no hubo fraude. Entonces fue una narrativa que fue muy poderosa durante el golpe, pero lamentablemente estamos en días donde puedes decir algo y decir algo es suficiente, es verdad, no importa si hay pruebas o no, ¿no? Más que todo porque tenemos la media, la prensa que toma esta información y la convierte esencialmente en el fuego que tú dices, ¿no? En el fuego que empezó todo el problema. Hemos visto, tú mencionaste esta compañía que se llama CLS, que es una consultoría de los Estados Unidos, que ahora ya sabemos que ha participado en varias estrategias de difusión de noticias falsas a través de Latinoamérica. Hemos visto que esta agencia ha participado en Venezuela y ha dado información falsa acerca de lo que está pasando en Venezuela, pero también ha sido consejeros de los gobiernos ecuatorianos en los dos últimos en los dos últimos gobiernos. Es interesante, ¿no? Ver cómo esta consultoría ha tenido un papel bastante importante en distribuir noticias falsas a través de los medios. ¿Qué piensas acerca de esto? Incluso el hecho de que estamos utilizando fondos del mismo gobierno para que nos distribuyan noticias falsas. Sí, sí. Bueno, es como he dicho, estamos en una época donde no es que no usaban métodos similares durante los golpes, pero son más suavecitos, ¿no? Pueden pagar a personas que tienen contactos no solamente con los medios de comunicación, como he dicho, esta persona, el Mike Firestein, era asesor de Obama y de Biden, entonces tiene contactos directos con el gobierno, trabajaba en el Departamento de Estado, puede hablar con los líderes que toman decisiones. Por eso en los Estados Unidos, por ejemplo, yo creo que hay personas que abiertamente apoyaban el golpe, no es porque políticamente quería a alguien de la derecha, pero hay otros que simplemente no tienen la información. Pero si tienes un puente en el gobierno que puede pasar información falsa y no saben mucho de Bolivia, lamentablemente, si preguntas a un congresista de los Estados Unidos sobre Bolivia, piensa que Bolivia es Botswana o Bosnia, no sabe mucho de Bolivia. Entonces es muy fácil manipular a las personas que no tienen información sobre el país de Bolivia. Y esta persona ha hecho este papel, este rol. No solamente hacer lobby con el gobierno, pero pasar falsa información. Y también, has mencionado, ha hecho esto en Venezuela, Ecuador, Cuba también. Y también, esto es la misma persona que fue parte de un equipo. Hay una película que se llama Nuestra marca es Crisis, sobre el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Es el expresidente que estaba en cargo de las fuerzas estatales que mataron a la gente en 2003, en Octubre Negro. Él fue un candidato no muy popular, tenía como 4% de apoyo, 4 o 5%, y él pagó a una ONG, perdón, un grupo de lobby en los Estados Unidos, otro grupo de lobby, pero él fue parte de este grupo para crear una crisis para que pueda ganar, porque no tenía apoyo. Entonces, creó una crisis supuestamente, y más o menos su mensaje fue, ok, tal vez no quieren, no me quieren, pero estamos en crisis y necesitan una persona que entiende el sistema económico de Bolivia, entonces soy la única opción. Y después de muchos juegos sucios, ganó, casi no ganó, pero ganó en 2002 y mató a la gente en 2003. Esta persona fue involucrada en esta campaña, también trató de limpiar la imagen de Goni después de las masacres en 2003 y también fue la misma persona en 2019 que trató de limpiar la imagen del gobierno de facto de Áñez que mató a gente en noviembre. Y quiero mencionar una cosita porque es importante conectar estas cosas. En 2003, esto fue octubre de 2003, fue el mes más violento en la historia democrática de Bolivia. Noviembre de 2019 fue el mes segundo más violento en la historia democrática de Bolivia. Tenían los mismos actores. Habían personas en el gobierno de Goni que mataron a la gente
que fueron parte del gobierno de años. Entonces, estas personas han perdido su poder y en 2019 tomaron el poder con una venganza de tantos años fuera de poder y usaron esta venganza para reprimir los que trabajan en derechos humanos, los políticos, los indígenas, en una forma que no hemos visto en unos 20 años casi. Sí, estaba viendo una de tus entrevistas o me parece que leí en algún lado que incluso tú estabas en una lista de personas que están vistas como en la lista negra, de personas que no son gratas para el gobierno de Bolivia en algún tiempo y que no podías entrar al país. Sí, y si pueden imaginar una persona como yo que tiene un privilegio, como un gringo, ¿no? Yo tengo un privilegio, yo soy gringo, yo trabajo en instituciones fancy como Harvard, que tiene una protección. Si me van a atacar, pueden imaginar cómo van a atacar personas que no tienen este privilegio como yo, una señora de pollera, una persona indígena que no tiene una protección de Harvard o de un pasaporte gringo. Ha sido muy, muy violento, muy, muy peligroso, pero también muestra, si van a atacar un gringo con todas estas protecciones, van a atacar a cualquier persona que critica a este gobierno, lamentablemente. Elizabeth, tú tienes una pregunta. Me parece que ahorita no tenemos preguntas de los attendees. Entonces, Elizabeth, por favor. Sí, gracias Jenny. Sí, bueno, Tomás, me he quedado boquiabierta cuando dijiste, bueno, tú estuviste in situ en Bolivia y estando en el lugar, pues te colocaron en esa lista negra, por decirlo así, ¿no? Una lista de los terroristas. Ese suele ser el método en general, pues, de regímenes autoritarios para neutralizar prácticamente a los que van a sacar la verdad hacia el exterior, ¿no? Se los tacha de terroristas y pues con eso se los neutraliza, por decirlo así. Mi pregunta es, ¿de qué manera te enteraste tú de esto? ¿Sí? De que te habían puesto en esa lista y hasta qué punto pues te afectó. ¿Tuviste que salir del país? Tal vez te encarcelaron. Y hablando de la resistencia y de la persecución, me pregunto cuál es el rol de la iglesia en ese momento, ¿sí? Que se supone que tienen que tener un papel de protección hacia los ciudadanos. Me pregunto, o sea, la tendencia en América Latina la conocemos, ¿no? Los de la iglesia se van hacia la derecha más bien y apoyan pues lo que nos ha dicho la historia hasta ahora a los opresores. Me pregunto si en Bolivia han hecho una excepción y de alguna manera se han puesto del lado de los oprimidos. Bueno, comienzo con, bueno, la situación que he tenido. Sí, me pusieron en la lista. Alguien, bueno, extraoficialmente me dijo, tienes que salir, vas a cárcel si te quedas. Eh, la verdad es más que esta lista, que, como has mencionado, es una forma de eh, silenciar a los que critiquen al gobierno. Es muy exitoso, ¿no? Si las personas tienen que escapar del país, no pueden investigar. eh, y también es una táctica que hemos visto durante las dictaduras. En las 70 eres comunista. Ahora todavía dicen que eres comunista, pero también dicen que eres terrorista, narcotraficante, etcétera, etcétera. Los trolls que tengo son locos en estos días. Y también, y la cosa más complicada para mí, por lo menos, es los grupos paraestatales que trabajaban con el gobierno, que me han atacado, físicamente me han atacado en las calles. Yo soy me han puesto en una lista, bueno, estoy en esta lista del exgobierno, pero también en una lista de dos grupos paraestatales, los motoqueros, la Unión Juvenil Cruzunista que están en Santa Cruz y la Resistencia Juvenil Cochala en Cochabamba, que manden en sus grupos de WhatsApp o hay memes con mi cara diciendo, si esta persona entra al barrio, tienes que matar a esta persona. Entonces, esto complica cosas porque cuando hay violaciones de derechos humanos que todavía están pasando ahora, es muy difícil ahora ir allá. Me reconocen, me atacan, literalmente me han atacado físicamente varias veces. También han atacado, yo fui 2 veces que he recibido golpes, es cuando fui a la oficina del defensor del pueblo, donde atacaban también los defensores del pueblo. El día siguiente, yo fui y me pegaron
el siguiente día entraron con una arma para matar al defensor del pueblo. Pero durante estos días, era tan loco. El juez, bueno, la persona que entró fue detenido. En un par de horas se fue con libertad, porque el juez dijo, está bien, no hay problema, porque el juez estaba en el lado del gobierno de Áñez. Entonces, ha complicado el trabajo que hago, lamentablemente, pero siempre, bueno, he vivido en Bolivia casi 2 décadas, voy a continuar el trabajo allá porque son mis compañeros, es un país que amo. En términos del papel de la iglesia, es complicado en Bolivia. Hay por ejemplo, los jesuitas han tenido una buena historia en el país, han estado en el lado de los pobres o los indígenas, algunos, los Maryknoll también, pero generalmente la iglesia ha estado en el lado de la derecha. Tenemos que recordar que durante el golpe, literalmente la primera cosa que hizo Áñez, ella entró la plaza con una Biblia enorme, más grande que su cuerpo, una Biblia ridícula, diciendo que la iglesia o la Biblia ha regresado al palacio o al gobierno. Esta persona, Luis Fernando Camacho, hizo la misma cosa, entró al palacio con un sacerdote que hizo un ceremonio diciendo que Pachamama nunca va a regresar a Bolivia y la iglesia o el Dios ha regresado al palacio. Entonces, la iglesia estaba muy involucrada. La iglesia participó en el golpe, organizó esta reunión. Los miembros de la iglesia escogieron a Áñez. Y mi opinión es que no es coincidencia que han escogido una mujer tan derechista, tan religiosa como ella. Entonces, lamentablemente, durante el golpe no estaban en el lado con las víctimas, estaban al lado con el gobierno ilegal. Qué interesante tu comentario acerca de esto de la iglesia, porque en el Ecuador también, como tú sabes, recientemente tuvimos elecciones y durante las elecciones miembros de la iglesia estaban repartiendo unos folletos que hablaban acerca del socialismo y la maldad que trae el socialismo, como que es el diablo y esto va en contra de nuestra religión, el socialismo. Entonces estaban diciendo y eran las 10 cosas peores, decían este panfleto, las 10 cosas peores del socialismo. Entonces, es bastante interesante ver cómo estos personas, estos medios que en verdad deberían ser más apegados a la pobreza, a tratar de ayudar a la gente incluso a que entienda estos conceptos, en verdad se unen siempre a la derecha, ¿no? Y tener este tipo de situaciones en donde están ayudando a hacer la situación un poco más compleja. La otra cosa que también me pareció bastante importante acerca de lo que nos cuentas de lo que pasó en Bolivia es que ahora vemos este tipo de situaciones en donde las dictaduras ya no son como antes, ¿no? Ya no nos traen los militares, ahora utilizan estos miembros que son más suaves, personas más frágiles, que parecen que no nos van a causar daño, incluso son más blancos, mujer, más sensibles. Nosotros hemos también visto esto en el Ecuador en términos de los dos últimos presidentes. Obviamente Moreno está en una silla de ruedas, el último presidente tiene un montón de afecciones de salud, entonces siempre tiene un bastón y es frágil, se le ve ya bastante viejo, ¿no? Pero detrás de ellos hay muchísima gente que tiene muchísimo poder y nos vienen con una historia, una narrativa bien fuerte de derecha, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, no, es exactamente lo que está pasando en Bolivia, pero en muchos países. Es que, y no sé si es que con el Internet, con el mundo que más o menos está más conectado, pueden ver, no puede ser Pinochet, muy complicado ser Pinochet en estos días. Y políticamente, por lo menos en Gringolandia, difícil apoyar un gobierno como esto, en teoría, porque la población tal vez va a resistir. Entonces tiene que buscar otra cara, pero es una cara nomás.
es igualmente nefasto, violento, racista, con los mismos actores, pero tiene que cambiar un poquito. Como Áñez, cuando detenieron a Áñez por su papel en el golpe, tenía una camiseta de un gatito, ¿no? Entonces las fotos son muy, los gringos dicen, oh, pobrecita Áñez con su gatito, ¿no? Como es una persona tan delicada, pero es una persona que ha cometido violaciones de derechos humanos muy extremos. Ella pasó una ley ofreciendo inmunidad a los soldados que matan a su gente. Eso es más extremo que el expresidente Goni, que estaba en cargo de las tropas en Octubre Negro. Pero a la comunidad internacional ven una gringa flaquita con una camiseta de gato y es muy fuerte, sirve mucho, ¿no? Es inteligente, están adaptando, están creciendo, usando nuevas tácticas. Bueno, en Bolivia decimos, tal vez, ¿qué es la frase? Es la misma cholita, bueno, la misma cholita, diferentes poller. Entonces, tal vez tiene ropa un poco diferente, pero son los mismos actores haciendo las mismas cosas que han hecho por décadas en América Latina, pero tiene otra cara que es un poco más delicada, más refinada. Elizabeth, por favor. Sí. Tomás, hablando de crímenes de lesa humanidad, ¿sí? Tú nos contabas más a fondo acerca del Octubre Negro de Bolivia. En Ecuador también tenemos un Octubre Negro, fue en el 2019, ¿sí? No sé si estás al tanto del asunto, pues ahí también fueron asesinados, golpeados, vejados, humillados muchísimos compatriotas indígenas por el simple hecho de reclamar sus derechos legalmente, porque tenemos el derecho a manifestarnos en Ecuador, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí también muchas familias que perdieron sus familiares. Ahora, viendo el éxito que tú has tenido, entre muchos otros en Estados Unidos con este caso Mamani versus Sánchez Lozada, me pregunto si a posteriori habría la esperanza de poder, no sé, de poder también ganar un tipo de reparación hacia estas familias que han perdido a sus seres queridos en bueno, en estas luchas contra el gobierno que han habido en Ecuador. ¿Sí? Eso me pregunto. Bueno, ojalá. Voy a dar un poco del contexto del juicio contra Goni, Sánchez de Lozada. Gonzalo Sánchez de Lozada dicen Goni, ¿no? Su nombre es Goni. Goni es una de las personas más poderosos, más ricos en la historia de Bolivia. Eh, las víctimas de Octubre Negro son pobres, son indígenas, son del campo, son de El Alto, de barrios populares. Son personas, una de las personas más pobres en el país más pobre en Sudamérica. Y esta persona es una de las personas más poderosas en la historia de Bolivia. Entonces, yo creo es un ejemplo que tal vez los movimientos sociales pueden ganar juicios como esto. Generalmente yo soy abogado, pero yo no tengo mucha fe en el sistema judicial en los Estados Unidos ni sistemas internacionales. Generalmente las élites han construido estos sistemas, por eso siempre hay obstáculos, es muy difícil, pero las víctimas, cuando escapó Goni a los Estados Unidos, las víctimas fueron allá y comenzaron un juicio contra él y ganó este juicio. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos cuando un expresidente tenía que responder a sus acusadores. Entonces, para mí es una historia muy bonito ver los movimientos sociales en un caso muy horizontal, ganar algo contra una persona que supuestamente es intocable. Ha mostrado que nadie es intocable y ha mostrado un precedente muy importante en Bolivia. Ojalá sirve como precedente o mensaje que nadie puede matar a su gente. Hay posibilidades legales para castigar a estas personas, pero también está cerrando la puerta en los Estados Unidos. Lamentablemente tenemos una historia horrible cuando hemos aceptado líderes que matan a su gente. A veces son nuestros clientes o los clientes de los gringos, donde los Estados Unidos ha servido como refugio. Pero en este caso han cerrado la puerta. Ahora el mensaje es muy claro. Si vienes a los Estados Unidos, tal vez no vas a tener una protección, porque nuestro sistema es un poco
en teoría hay una separación entre el gobierno y nuestro sistema judicial, que tiene un jurado de ciudadanos que puede decidir si la persona es culpable o no. Pero también manda un mensaje muy lindo a los movimientos sociales. Hay posibilidades. Si peleen, si luchan con una solidaridad, hay posibilidades. Y ojalá este caso pueda servir como precedente en el caso de Ecuador que has mencionado, pero sabemos que no es muy fácil. Las élites siempre tienen más recursos que los movimientos sociales, tiene conexiones, pero hay formas de hacer scratch y usar sistemas internacionales o sistemas en Gringolandia para, eh, bueno, luchar contra esta cultura de impunidad que existe en todas las Américas, incluso aquí en Gringolandia. Sí, sí, la cuestión es, bueno, la resiliencia y la resistencia vale la pena, ¿no? Hay otras instancias también, no solamente en Estados Unidos, sino que también en otros países, ¿no? Y de ahí que valdría la pena. O sea, para mí es muy ejemplar este caso, ¿sí? Viendo en retrospectiva lo que ha pasado en Ecuador, lo que sigue sucediendo ahora, ¿no? Yo creo que sí que llena un poco de esperanza ver que no hay ese, bueno, que no se puede tolerar simplemente así esa arbitrariedad por parte del Estado, ¿no? Porque es lo que ha sucedido en Ecuador en los últimos años, sí. De ahí que, No, la población tiene que responder, en mi opinión, tiene que resistir, tiene que, eh, como he dicho, yo no tengo mucho fe en los sistemas judiciales. Tengo poco fe. Tengo esperanza, pero no mucho fe. Pero hay momentos donde pueden usar estos sistemas, por lo menos, por ejemplo, en Gringolandia, cuando comenzamos el juicio contra Goni, nadie sabía nada de Octubre Negro, nadie hablaba de Octubre Negro. Pero el momento cuando presentamos una demanda legal de ejecuciones extrajudiciales, los medios de comunicación dijeron, oh, wow, algo está pasando, algo pasó en Bolivia, tenemos que escribir sobre esto. Entonces fue un momento para por lo menos visibilizar lo que pasó. Y en estos procesos pueden usar los procesos no solamente para ganar el juicio, pero para, bueno, informar a la población, presionar en otras formas, pero también mandar un mensaje a los líderes. Si ganan o no, los líderes ahora, si saben si hay un proceso, hay la posibilidad de un proceso, tal vez van a pensar un poquito más antes de matar a su gente, es mi opinión. No siempre, pero puede servir si ganas un juicio o no, ¿no? otra cosita, hablemos de los medios de comunicación. ¿Cómo resistir ante todos esos abusos? Porque al menos lo que respecta a Ecuador, pues ellos son un poder, aparte de los poderes estatales, que, bueno, se adjudican lo que no les incumbe realmente, ¿no? Ya juzgan de antemano y de ahí pues que se crea una narrativa en la población que es completamente negativa y completamente absurda en partes, ¿no? ¿Cómo resistir ante estas barbaridades? Cómo lo viviste tú en Bolivia? Siguen, lamentablemente, son instituciones que históricamente las élites han controlado y el golpe han sido una forma de reforzar estos fascistas. Literalmente, hay algunos que son abiertamente fascistas. Y ha sido difícil, pero la verdad está a nuestro lado y a veces van a imprimir periódicos diciendo cosas que son absolutamente falsas. Pero, por ejemplo, cuando estoy en programas de la ultraderecha, pregunta cosas. ¿Cómo van a, por ejemplo, todavía dicen que no hubo golpe? Entonces yo directamente pregunto a los periodistas, ok, el expresidente del Congreso secuestraron a su hermano, torturaron a su hermano, asaltaron sexualmente a su niete, a su prima, cuando una persona renuncia bajo de esta violencia, ¿es democrática o no? Entonces están en una situación donde tiene que decir que sí y son feos o no. Entonces si dicen no y generalmente dicen, ok, no es legal, no está bien, entonces yo digo, bueno, estamos de acuerdo, es un golpe de Estado, es ilegal. Entonces, la verdad está a nuestro lado. Entonces podemos usar, por lo menos en videos vivos, la información que tenemos, las pruebas que son, como he dicho, la verdad, usamos esto para, por lo menos, no es atacar, pero mostrar un luz en lo que está pasando. Y hemos tenido un poco de éxito con esto, pero todavía hemos tenido muchos problemas en Bolivia, en varios países también, porque ellos controlan la narrativa, controlan los medios de comunicación y también, lamentablemente, por lo menos desde el norte, especialmente en Gringolandia,
que no saben mucho de Bolivia, ni Ecuador, ni casi nada, no saben nada excepto Gringolandia, si usan los medios de comunicación en el sur y publican estas cosas en Gringolandia, han servido mucho. Y siempre es un problema que tenemos y estamos tratando de combatir este problema, pero poco a poco estamos usando la arma que tenemos, que es la verdad. Gracias. Tenemos Jimmy desde Alemania también. Jimmy, buenas noches, ¿cómo Sí, estás? muy interesante estas repeticiones que se dan en América Latina, que también conforman de alguna manera algo que, eh, ¿cómo se puede decir? Que tienen mucho de parecido y a veces es como si que tuviesen el mismo cerebro, porque se repiten muchas acciones, incluso parece ser muy coordinado lo que sucede allá cuando se trata de represión de pueblos, cuando se trata de métodos de asesinar a personas, de hacerlas desaparecer. Pero me interesó bastante lo que dijiste sobre que, por ejemplo, que a este expresidente boliviano se lo pudo juzgar en Estados Unidos. Y cuando veo esas similitudes, también pueden haber similitudes en la respuesta que se pueden dar desde los pueblos para poder llevar a esta gente que comete crímenes contra organizaciones sociales, contra líderes, que se los podría juzgar en Estados Unidos, no solamente por lavados de activos, como algunos, porque algunos que son criminales también al mismo tiempo a veces hacen actos de corrupción y lavan dinero en el sistema financiero norteamericano. Y a veces el sistema financiero norteamericano, el sistema judicial responde con justicia, pero al mismo tiempo captando dineros que son mal habidos en nuestros países, perjudicando a nuestros países también, ¿no? Pero bueno, lo que quiero es preguntarte es el procedimiento que tendrían que hacer, por ejemplo, nuestras organizaciones como para llevar también a estos criminales de otros países sudamericanos o de otras partes del mundo a llevar a juicio en Estados Unidos, porque allá es donde muchos de ellos se van a refugiar. Entonces, ¿cuáles son los pasos que tendríamos que hacer, por ejemplo, ciudadanos ecuatorianos o peruanos o chilenos, qué sé yo, de otras nacionalidades? Para llevar a juicio a estas personas, a estos criminales? No, eso es una buena pregunta. Primero, como has mencionado, lo que hemos visto en Bolivia no es algo nuevo, está pasando en todas las Américas. Yo puedo borrar el nombre Bolivia y poner Ecuador, Argentina, es que eh, son las mismas tácticas, es casi como Plan Cóndor 2, ¿no? Porque los mismos actores están involucrados. Quiero mencionar una cosa que después del golpe en 2020, durante las elecciones, el ministro de Defensa López, que fue nombrado porque estaba involucrado en el golpe, él contactó grupos mercenarios que han organizado en Colombia, son derechistas, fueron entrenados en los Estados Unidos, participaron en el asesinato del expresidente de Haití. Entonces, hay conexiones, es muy claro, hay conexiones. Es muy irónico, la verdad, es que hemos ganado una victoria tan importante en los Estados Unidos, en el imperio que han fundido muchos grupos antidemocráticos en Bolivia, en las Américas, incluso Bolivia. Yo creo que hay varios caminos y voy a hablar de Gringolandia, pero también quiero mencionar, hay el sistema interamericana, la Comisión Interamericana, donde puedes traer demandas o peticiones. También tiene su sistema, una corte, la Corte Interamericana. Eso es una posibilidad. Hay la Corte Criminal Internacional, hay la Corte de Justicia Internacional, y también hay unos países que tienen una jurisdicción más universal, como España, más o menos, Argentina, más o menos. Entonces, hay posibilidades. Por eso, si hay personas que han cometido estas violaciones de derechos humanos y escapan a Argentina, hay la posibilidad, a veces, es complicado, hay posibilidades en otros países. En Gringolandia tenemos, y voy a ser abogado, muy abogado, lo siento, es muy aburrido. Mis pobres estudiantes sufren.
cuando hablo de estos temas, pero te voy a explicar cómo podemos hacer esto en los Estados Unidos. Porque generalmente si algo pasa en Ecuador, si alguien me roba en Ecuador, no puedo traer juicio en Brasil o Nigeria, cualquier país, porque hay una separación. Bueno, no tenemos jurisdicción en acciones en otros países. En Gringolandia tenemos más o menos dos excepciones, dos leyes. Una ley que se llama Alien Tort Statute fue creado por nuestro primer Congreso porque hace 200 más años nadie tenía jurisdicción sobre acciones que pasaron en el mar. Entonces, cuando piratas matan a una persona, ¿quién puede juzgar esto? Entonces, nuestro Congreso construyó esta ley, para que tenemos jurisdicción sobre las acciones más, lo que se dicen, violaciones de las leyes de naciones. Entonces, los delitos más altos en el mundo. Entonces, genocidio, la tortura, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad. En teoría, cada país en el mundo está de acuerdo que genocidio está mal, es mal. Entonces, tenemos Alien Tort Statute que permite algunos casos en los Estados Unidos. Hay muchos requisitos. La persona tiene que estar en los Estados Unidos, tiene que servir a esta persona cuando está en los Estados Unidos, tiene que tener unos contactos en Gringolandia. Y también hay otra ley que se llama Torture Victim Protection Act. Y esta ley permite un caso si hay dos tipos de violaciones de derechos humanos: la tortura y ejecuciones extrajudiciales, asesinato. Y si la persona escapa a los Estados Unidos y es un miembro del gobierno o trabajaba bajo el liderazgo de un miembro del gobierno, under the color of law, decimos en inglés, puedes traer un juicio en los Estados Unidos. Entonces, estos son los mecanismos que tenemos, que son muy específicos y necesitan condiciones para traer un juicio en los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, si un ex general o líder de los policías o policía escapa a los Estados Unidos y busca asilo en los Estados Unidos, un ecuatoriano que puede mostrar una conexión entre una tortura o ejecución extrajudicial en Ecuador y está en los Estados Unidos, puede traer un juicio en los Estados Unidos. Ojalá con éxito. Son difíciles, no son fáciles, pero estos son los caminos que existen en Gringolandia, que usamos los que trabajan en temas de derechos humanos. Estos son los caminos que usamos. Quiero mencionar una cosita más, lo siento, pero porque si están explorando esto, tenemos también una ley que no es como, perdón, quiero mencionar esto, son casos civiles, no son casos, por eso solamente puedes ganar daños económicos, reparaciones, no pueden ser juicios criminales, lamentablemente. Queremos esto, pero no hay esta posibilidad. Pero hay otra cosita que es muy interesante que no ha usado mucho la gente, pero está creciendo en los Estados Unidos, que se llama The Global Magnitsky Act. Acta global de Magnitsky, es un apellido. Y es para personas que cometen violaciones de derechos humanos y escapan a los Estados Unidos. Y lo que pueden hacer, si las personas, puede servir como rechazar cualquier persona que ha hecho algo mal, no puede legalmente entrar a los Estados Unidos. O si ha entrado, es una forma de deportar o congelar sus cuentas bancarias. Entonces, es un poco más político, pero tenemos esta ley que puede servir si hay personas que tratan de ir a Gringolandia después de la violencia que pasó en 2019 en Ecuador, también en Colombia, en Chile. Hemos visto, esto pasó, había una ola en este año de violencia en todas las Américas. Y estamos usando esta ley más porque es una forma de sacar a estas personas que tratan de usar Gringolandia como refugio. Porque los políticos quieren ofrecer refugio o asilo, lamentablemente. En el caso contra Goni, el expresidente y su ministro de Defensa, Sánchez Persaín recibió asilo en los Estados Unidos. La misma persona que fue procesado por ejecuciones extrajudiciales, pero nuestras autoridades han protegido a estas personas porque
mira, son clientes del gobierno de los Estados Unidos, lamentablemente. Y hay cómo investigar también las relaciones que tuviesen, por ejemplo, estos crímenes cometidos en terceros países, por ejemplo, en Sudamérica, em, con miembros, por ejemplo, del gobierno norteamericano, el gobierno estadounidense, que fueron delegados y que se reunieron, por ejemplo, sospechosamente, previo a estos crímenes con autoridades de ciertos lugares en América Latina. Te hablo porque en Ecuador hubo una reunión, por ejemplo, de ministros de gobierno, delegados de la policía en una ciudad, en Guayaquil, y hubieron delegados del gobierno norteamericano que se reunieron con ellos y tras eso se comenzó a hacer actos de violencia en algunos países sudamericanos con la misma metodología, ¿no? Con la misma forma de utilizar armamentos no letales, pero haciéndolos prácticamente No, letales, ¿no? sí, Entonces, exacto. ¿cómo hacer para, por ejemplo, em, juzgar a este tipo de personas que posiblemente trajeron ese tipo de modalidad de uso de armas a nuestros países? La verdad es más complicado, porque tenemos una impunidad legal de los líderes en los Estados Unidos. Por eso, si es un líder, por ejemplo, es parte de la CIA, tiene una protección legal o parte del gobierno, el expresidente, no podemos comenzar un juicio contra el presidente, tiene una protección legal como autoridad. Ha sido mucho más difícil, para estar honesto. Yo creo que hemos tenido más éxito con Scratch, mostrar las conexiones, eh, pero la CIA, los líderes gringos, sus tácticas son más suaves, como he mencionado. Entonces, en las 70 tal vez estaban, hay Kissinger al lado con Pinochet hablando directamente de cuántas personas van a matar, ¿no? Ahora son más suavecitos, mandan cosas, armas no letales, pero también están probablemente armando a la gente con armas o el gobierno con armas letales también. Pagan por ejemplo, National Endowment for Democracy, pagan a ONGs de democracia, ONGs de derechos humanos en estos países. Es una forma de dar plata a estos grupos para que puedan hacer lo que quieren. Entonces, hay grupos que hacen terrorismo en Bolivia, en América Latina, que reciben financiamiento directamente de los Estados Unidos, pero no pueden hacerlo como antes. Tenemos algo en los Estados Unidos que es menos como un caso, eh, pero es una ley que se llama the Leahy Amendment. Um, Leahy es un asambleísta, y si nosotros, si los gringos, el gobierno va a ofrecer financiamiento, plata a otros países, no pueden usar esta plata para violaciones de derechos humanos. Entonces, para tener más éxito, un juicio contra estas personas son muy difíciles. Lo que es más fácil, que todavía es difícil, es hacer un lobby con congresista que puede preguntar, ok, aquí son violaciones de derechos humanos, aquí es la plata de los Estados Unidos. Tenemos que investigar si hay un link entre nuestra plata, nuestras armas y estas violaciones de derechos humanos. Si hay un link, en teoría, tiene que terminar esta forma de financiar estos gobiernos. Entonces, eso es un camino, pero hermano, lamentablemente es muy difícil. Eh, Tratamos de hacemos esto, intentamos, pero no hemos tenido mucho éxito porque hay muchas protecciones. También una cosa que siempre estamos tratando de conseguir información sobre los links entre la violencia, los grupos paraestatales, los grupos fachos en América Latina y los gringos. Y podemos pedir información por
Freedom of Information Act. Pero cuando recibimos documentación, información, todo es redactado, ¿no? Es como, tiene el nombre, la fecha y negro, 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 negro. Entonces, complicado. Intentamos y vale la pena intentar y puede presionar. La intención sirve, pero no hemos tenido mucho éxito porque los gringos tienen mucha experiencia en hacer esto y esconder su papel en estas acciones. Muchísimas gracias, Thomas. En esto también lo que tú dices, ¿no? Esta forma más suave de como de aplacar a estas resistencias. ¿Qué opinas tú acerca de lo que ha estado pasando, por ejemplo, en el Ecuador y en Brasil con el lawfare, la guerra jurídica a la que se han enfrentado Lula, Rafael Correa, que todavía tiene una sentencia de 8 años por influjo psíquico? O sea, ¿has oído tú acerca del influjo psíquico alguna vez? Sí, no, y has mencionado esto, Gilma Lugo en Paraguay, él recibió 24 horas para defenderse. Lawfare es como la herramienta de los golpes suaves, yo creo. Porque sí, es para silenciar. También han comenzado contra la Cristina en Argentina. Está pasando en todos los países y hemos visto que ha sido muy exitoso. Eh, y es exitoso porque cada sistema es diferente y no es como puedes cambiar esta cosita. Porque, por ejemplo, yo no soy experto en la ley en Ecuador, ni Paraguay, ni Bolivia. Entonces, en parte hay un sistema legal que permite este tipo de caso de lawfare. Entonces, la verdad es, estos países tienen que cambiar las posibilidades de utilizar esta herramienta, pero necesitan, por ejemplo, en Bolivia, 2/3 para cambiar la ley, para que no pueda hacer esto. Y lamentablemente, el gobierno actual no tiene 2/3, ¿no? La derecha está protegiendo su poder de deslegitimar cualquier candidato como quiere. Eso es la nueva acción quiero ser optimista, pero no soy optimista sobre esta situación porque están usando, es exitoso, han visto que funciona muy bien, y están usando también en Castillo, en Perú, es que sirve y van a continuar con esto si los países no pueden cambiar la ley, pero lamentablemente la estructura de la ley es parte de la ley, o hay estas posibilidades, usar estas tácticas si no cambian la ley para evitar esto, en mi opinión. Es difícil, es muy difícil, me preocupa mucho, la verdad. Es complicado, ¿no? En el Ecuador tuvimos una sentencia que se dio en 2 semanas y específicamente se dictó la sentencia final para evitar que el expresidente Rafael Correa participe en las elecciones democráticas del Ecuador en el 2021, que significa que los ecuatorianos no tenemos realmente una democracia porque obviamente no tenemos todos los candidatos que deberíamos tener disponibles para nuestras elecciones. Entonces es bastante triste y claro, lo hemos visto en una forma bastante agresiva también en Brasil y ahora también en Argentina y es como una epidemia, yo pienso, de lawfare. Sí, yo creo que la verdad es, hermana, no tengo mucha fe en el sistema interamericano. A veces sí, a veces no, pero ah, tal vez puede ser un espacio porque en teoría es una institución entre todos los países en las Américas que no es perfecta. Yo tengo mis críticas pero también yo creo que los comisionados entienden que como ha sido una arma y puede ser interesante. Hemos hablado entre personas que trabajan en temas de derechos humanos sobre presentar algo sobre esto para que la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana pueda guiar o crear unas normas para restringir esta forma de castigar o hacer golpes suaves o lawfare. Pero es complicado, es complicado y sirve la derecha mucho. Estamos sufriendo una ola de este tipo de agresión política, diría yo. En Latinoamérica hemos tenido varios casos. Elizabeth, tienes una pregunta, por favor.
Sí, Jenny, muchas gracias. Sí, estamos hablando de lawfare. Realmente sí, en Latinoamérica se han sustituido de alguna manera las armas, ¿no? Los francotiradores, los tanques de guerra por jueces, ¿no? Ahora son los jueces los que hacen el trabajo y con un apoyo realmente totalmente claro de los medios de comunicación, ¿no? Porque estos son los que primero juzgan, ¿no? Y ya dictan sentencia prácticamente y crean una opinión pública manipulando. Y luego vienen los jueces, pues que ya le ponen el sello y eso es, ¿no? Y es triste que sea de esta manera. Yo no sé, yo veo también que hay como una, como la única propuesta de la derecha ahora en América Latina es realmente eliminar al contrario, ¿no? Eliminar al adversario, no hay algo sano, ¿no? Y eso a mí me da mucha tristeza y mucho miedo a la vez, ¿no? Que la premisa es solamente, pues, eso, suprimir al otro para solamente quedarse ellos, y eso no puede ser. Yo lo veo también como un antivalor realmente que se está creando, ¿no? Un antivalor cultural y no solamente en Ecuador, en todos los países, ¿no? Tú lo ves como hablaron ya de ustedes de Brasil, ¿no? En Bolivia lo estamos viendo, ¿no? Que se está simplemente excluyendo al otro, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Yo me pregunto realmente, porque es realmente bastante fuerte con tal virulencia que sucede esto, que yo me pregunto cómo vamos a salir de esto, cómo podemos salir de este tipo de, ya, de opresión realmente que estamos viviendo. ¿Cómo salir de ahí? ¿Tienes una idea? Antes de responder, quiero añadir algo que has mencionado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Las élites, la derecha, ya siempre ha tenido, ha controlado los sistemas judiciales, pero está cooptando esos espacios. Pero lo que han hecho que, como he dicho, no pueden ser Pinochet. Entonces tiene que controlar el sistema judicial, tiene que controlar los medios de comunicación. Entonces están ocupando los espacios que tienen poder, no solamente poder económico. Una cosa que, y después voy a responder a tu pregunta, pero yo creo que la nueva batalla que he visto, que ha servido muchísimo en los últimos años, es que, como he dicho, controlan los medios de comunicación, controlan el sistema judicial, ahora están cooptando espacios de derechos humanos, ONGs, que en teoría antes eran ONGs que trabajan en derechos humanos, investigan derechos humanos, violaciones de derechos humanos. Ahora la derecha ha visto que eso es una otra arma que sirve muy bien. En vez de, no sé, un golpe en Venezuela o mucho más fuerte que ¿cómo se llama? El supuestamente presidente, el gringo, ¿Guaidó? Guaidó. Lo que ha servido mucho, por lo menos en los Estados Unidos, es el discurso de derechos humanos para atacar el gobierno en Venezuela. Y siempre hay violaciones de derechos humanos en todos los países. No estoy diciendo que no hay violaciones de derechos humanos en Ecuador. Cada país tiene esto, pero están usando esto como una arma. En Bolivia han cooptado los espacios, las ONGs que trabajan en temas de derechos humanos. Ahora la derecha está en cargo de estas instituciones. En los Estados Unidos, eh, el el defensor, perdón, el ministro de Defensa que perdió el caso el ministro de Defensa de Goni, Sánchez Persaín, tiene una ONG de democracia y derechos humanos. La ironía, la persona que estaba en cargo de masacres, tiene su ONG en los Estados Unidos. Hay una ONG en Nueva York que se llama Human Rights Foundation, que es totalmente algo político. Es el director es primo del candidato de la oposición en Venezuela. Son muy anti-Venezuela, muy anti-Bolivia, muy anti-Cuba, solamente trabajan, solamente critiquen los gobiernos de la izquierda. O si, por ejemplo, en Ecuador, Correa, ¿no? Si es un gobierno de la derecha, no van a decir nada, ¿no? Entonces, han cooptado estos espacios, pero tiene mucho más dinero y tiene mucho más acceso. Entonces, cuando, por ejemplo, estoy hablando desde mi perspectiva en Gringolandia, pero
si una ONG que tiene un nombre como Human Rights Foundation o Center for Democracy and Human Rights pasa información a los congresistas en Gringolandia y dice que Correa es dictador, criminal, etcétera, etcétera, sirve mucho, especialmente porque los gringos generalmente solamente enfocan en los temas gringos, no saben mucho de Ecuador y han cooptado estos espacios y han servido mucho. Durante el golpe, la verdad es, en Bolivia, yo creo que eran más peligrosos que el ex ministro de gobierno, por ejemplo. Todos dicen que él estaba en cargo de todo. Ahora están los Estados Unidos en cárcel porque cometió soborno y lavado de dinero. Pero él estaba en cargo de las masacres en Sacabes, en Cata. Es una persona que abiertamente dijo, yo voy a atacar a los masistas. Son animales, son violadores, son terroristas, voy a encarcelar a todos. Él es un bruto, ¿no? Pero esta persona fue muy peligroso, pero es bruto. Los que son más peligrosos son los que son más refinados. Yo trabajo en temas en derechos humanos y hemos investigado todos los abusos de Evo Morales y pasan esta información a los congresistas, hacen su lobby todos los días a la CEDH, hacen su lobby a Human Rights Watch, Amnistía, que ataquen, en mi opinión, Amnistía y Human Rights Watch, especialmente Human Rights Watch, atacan a los gobiernos de la izquierda más que los gobiernos de la derecha. Y en parte porque yo creo que hay personas que hacen su lobby a estas instituciones porque trabajan en organizaciones de derechos humanos. Y también puedes ver el camino que va directamente a Gringolandia. Ellos son financiados a veces o muchas veces por los gringos, porque tienen un nombre muy democrático, un nombre de derechos humanos. Entonces, ha servido mucho. Es otra institución y otra batalla, otra cancha que han tomado, lamentablemente. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, que fue era la institución más importante de derechos humanos en Bolivia por muchos, muchos años. Durante el golpe, yo fui allá varias veces para pedir información. Me dijeron, lo que pasó en Sencata es la culpa de las víctimas. No investigaron esto, pero han decidido esto. Y la presidenta, que fue sacada hace unos meses, defendió a los militares después de las masacres, hizo una huelga de hambre en el nombre de Áñez y también apoyaba a los grupos paraestatales, que legalmente son grupos paraestatales. Entonces, la derecha totalmente ha cooptado estos espacios y hemos visto, ha pasado muchísimo en Bolivia, pero está pasando poco a poco en otros países en América Latina que me preocupan. Es muy peligroso porque están tomando cada espacio que pueden para controlar todo. ¿Cómo podemos responder? Hermana, complicada. Estamos haciendo lo que podemos. Tenemos conversaciones como esto. Estamos tratando de hacer scratch a estas personas. Estamos tratando de mostrar los links entre los gringos o esas instituciones y violaciones de derechos humanos. Pero yo menciono todas las instituciones porque yo creo que hay diferentes batallas, los medios, las instituciones de derechos humanos, el sistema judicial, y necesitamos, es complicado, pero necesitamos personas que pueden enfocar en esto, en eso, pero también necesitamos una solidaridad entre los grupos que están resistiendo. Como he dicho, y tal vez es mi política, la política que tengo, pero lo que he visto en Bolivia es muy bonito porque es muy desde abajo, es muy desde las bases, es muy horizontal. Y si hay mucha gente que está involucrado, como he mencionado, es muy difícil cortar la cabeza si hay millones de cabezas. Y si hay una solidaridad entre los movimientos sociales, entre personas que pueden ser involucrados, no es que no hay líderes, pero donde no puede enfocar solamente en un líder, yo creo que tenemos mucho más éxito. Y yo creo que porque Bolivia ha sido un ejemplo de resistencia. Después de un golpe, recuperar la democracia en menos que un año es muy impresionante. Y esto pasó porque las bases hicieron esto. Entonces yo tengo mucha fe en el pueblo.
Entonces tu mensaje en verdad es sigamos construyendo las bases, porque las bases, yo pienso que en el Ecuador también tenemos una falla tal vez, que no continuamos la construcción de las bases. Muchos ecuatorianos salieron de la pobreza extrema a la pobreza, tal vez otros entraron a la clase media y nos olvidamos de la lucha porque ya no había por qué luchar, ¿no? Si tienes un presidente, un gobierno que te está dando espacios, que te respeta, que no te violenta, que te da todos los recursos necesarios como el agua, la luz y luego servicios de salud y todo esto, entonces no tienes por qué luchar y te olvidas de la lucha, yo pienso. Sí, pero algo interesante es, bueno, siempre tengo esperanza. Y he visto ejemplos interesantes como el trabajo que he hecho con los zapatistas, con los movimientos sociales en Bolivia. Siempre hay espacios alternativos. Y si las instituciones mainstream no van a funcionar, está bien. Construimos algo, una alternativa. Y por ejemplo, en Bolivia, los medios de comunicación indígenas, populares, comunitarios, son increíbles. Coca era un radiocito pequeño en la selva. Ahora tiene varias radios en el país, tiene un canal internacional en inglés. Entonces, si los medios de comunicación van a mentir, ok, construimos nuestros medios de comunicación. Si la derecha va a cooptar espacios de ONGs, creamos otras ONGs. Podemos usar sus tácticas, pero no en una forma sucia. Tenemos que crear alternativas, yo creo. Si no van a invitarnos a sus espacios, construimos nuestros propios espacios. Qué genial mensaje, te agradezco por estas palabras. Me parece que es una de estas cosas que nos van a ayudar a seguir adelante con lo que hacemos nosotros también. Jimmy o Elizabeth, ¿tienen alguna otra pregunta? Sí, Jenny, yo, bueno, tal vez para culminar con una pregunta, quisiera dejar una pregunta abierta, porque oyendo todo lo que hemos dicho, hablamos siempre de democracia y de recuperar la democracia y de regresar a la misma, etcétera. Yo quisiera dejar una pregunta así en el espacio que tal vez la podamos desarrollar en otro conversatorio contigo mismo, si gustas, Tomás. ¿Tenemos democracias en América Latina? Porque a veces me da la impresión de que no las tenemos. Es bueno, eso lo dejo ahí en el espacio y a ver si lo retomamos en otra ocasión. Muchas gracias, Tomás. Yo tengo una respuesta muy clara. No, no tenemos democracias. Yo estoy en un país donde tenemos dos opciones, un candidato a la derecha y un candidato a la otra derecha, ¿no? No tengo el poder de las corporaciones, no podemos participar. Bueno, podemos participar, pero yo creo que es una teoría muy, bueno, un voto significa democracia, pero ¿quién tiene acceso a estos votos? ¿Quién tiene acceso a las instituciones? ¿Quién tiene acceso a los congresistas? Entonces, las élites siempre controlan las cosas. Eh, no hay democracias perfectas, pero bueno, es lo que tenemos. Estos sistemas que tienen sus problemas y necesitamos sacar, por lo menos aquí en los Estados Unidos, la influencia de plata en la política ha sido tanto daños porque somos un país muy extremo a la derecha. Nuestros progresistas, los demócratas, no creen en salud universal, educación universal, son ubercapitalistas, ¿no? Y es porque son financiados por las corporaciones que tenemos. Las empresas controlan nuestro país. Bueno, no tenemos democracia, lamentablemente, pero es el sistema que tenemos y tenemos que hacer lo que podemos con estas restricciones. Y es como, y voy a repetir eso, pero yo tengo más fe en las bases, en los movimientos sociales. Eso es democracia. Una cosa muy bonita, voy a mencionar eso, es una historia que es porque la verdad es, yo fui a Bolivia y me he quedado en Bolivia. Yo llegué durante unas manifestaciones hace 20 años en llegué en el auto, tenía que caminar unos, no sé, 10 miles, kilómetros, no sé cómo convertir, 16, 20 kilómetros, algo, 10,
15 millas, porque había bloqueos en todos lados. No había ningún taxista, ningún carro. Y también llegué a la altura, como un gringo flaquito con mi mochila, buscando oxígeno, y había gas lacrimógeno en todos lados. Y yo bajaba con una persona indígena, Aymara, y hablaba con él porque yo dije, nunca he visto movilizaciones como esto, manifestaciones como esto. No puedo imaginar en Gringolandia millones de personas donde el capital está totalmente, no hay carros, no hay movimiento. Y me dijo, eso es la democracia en Bolivia, ¿no? Históricamente no hemos participado, no podíamos participar. Los indígenas no podían participar. Y cuando legalmente nos ofrecieron la habilidad de votar, hay obstáculos para que no podamos participar. Entonces, la única cosa que teníamos, dos cosas, nuestra solidaridad y nuestros cuerpos. Entonces fuimos a las calles y hemos construido un sistema informal, un contrato informal entre los gobiernos y las calles. Y si el gobierno hace algo mal, vamos a las calles y el gobierno cambia, ¿no? En teoría, no siempre, pero eso es la democracia que tenemos, porque nos han excluido, por eso hemos construido una democracia desde las calles. Entonces, y tienen esta democracia. Como he dicho, hemos visto la recuperación de democracia en un año, porque la gente fue a la calle y participaba en una forma directa. Y si van a excluir en sus instituciones, construyen sus propias instituciones, como he dicho, o participan en las calles. Entonces, hay una democracia informal que podemos construir si nuestro sistema formal no funciona. Bueno, yo creo que tenemos que participar en el sistema formal también, porque es lo que existe, pero también hay sistemas informales y los movimientos sociales. Siempre yo tengo fe en estos movimientos sociales, o por lo menos una esperanza y un poco de fe. No siempre ganamos, pero ganamos mucho más que pensamos, yo creo. Y lo seguimos intentando, ¿no? Exacto. Tomás, nos gustaría pedirte que les des un mensaje final a nuestra audiencia en relación a lo que hemos conversado hoy, a lo que tú ves para el futuro, tal vez a lo que estás ahora trabajando y lo que quisieras que pase en Latinoamérica. Y con eso culminaríamos el programa. Bueno, yo creo que hemos hablado de muchos temas duros y tristes y complicados, pero y tal vez soy optimista, pero la verdad es yo tengo fe en estas conversaciones. Cuando podemos hablar entre ecuatorianos, personas en Europa, Gringolandia, Bolivia, podemos compartir las cosas que han funcionado y hay cosas que han funcionado. Siempre hay una batalla, es muy difícil, pero yo creo que estas conversaciones son el primer paso o segundo paso o tercer paso y sirven mucho. La verdad, sinceramente, el caso contra Goni, por ejemplo, yo hablé con unos tamiles en Sri Lanka que comenzaron un juicio igual contra su expresidente, exministro de Defensa, basado en el caso contra Goni, porque ha servido como un ejemplo y ha sido un diálogo entre comunidades en una isla indígenas, comunidades indígenas en una isla al sur de India y Bolivia, que totalmente, piensen que es totalmente diferente mundo, pero estamos en la misma lucha, ¿no? Y estas conversaciones yo creo que sirven mucho. Sinceramente, yo creo que sirven para resistir y podemos aprender, yo puedo aprender de ustedes, ojalá he compartido cosas que pueden servir en sus luchas también. Y yo creo que comienza con esto bueno, después de conversaciones como esta, siempre yo tengo energía o esperanza. Entonces, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Tomás. Te agradecemos inmensamente por tu ponencia, por todo lo que nos has compartido ahora. Ha sido bastante interesante también oírte hablar de tu experiencia como un extranjero viviendo en Bolivia y defendiendo los derechos humanos de los bolivianos, que es, yo pienso, bastante commendable, pero también nos da a los latinos, a los ecuatorianos, a los bolivianos, una esperanza y un poco de apego hacia nuestra propia patria para defender lo que es lo nuestro también.
y seguir protegiéndonos nosotros mismos. Les agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom, en Facebook Live y todos los medios otros digitales que nos retransmiten. El Enlace Latinoamericano-Europeo es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tiene el objetivo de construir de manera participativa y consensuada un espacio de integración de unión cultural, social y político, y queremos vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les agradecemos muchísimo por estar aquí y les invitamos a que nos sigan. Siempre tenemos ponentes súper interesantes como Thomas que vienen a contarnos sus experiencias. Muchísimas gracias, compañeros. Me despido. Jenny Bush desde Londres. Gracias, compas.